Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar con otro tutorial muy interesante, os va a gustar este tutorial porque lo tenemos grabado en exteriores. Nosotros tenemos muchos vídeos grabados de instalaciones que realizamos, de averías, de montaje y tal. Y este tutorial que vamos a hacer hoy viene mucho a pelo. El tuto de hoy lo hemos querido llamar Dame una interfaz de pulsadores y moveré el mundo. Y le hemos puesto ese nombre porque realmente el interfaz de pulsadores es un elemento en CanX muy útil que te puede salvar de más de un marrón. Una interfaz de pulsadores al fin y al cabo es esto. Es, como nosotros decimos aquí, una pastillita que tiene unas entradas que se pueden conectar a cualquier tipo de contacto. Y cuando se abre o se cierra ese contacto, al fin y al cabo lo que nos da es una señal todo o nada en CanX. Con esto podemos hacer un montón de cosas, más de la que pensáis. De hecho, el tuto de hoy y el tuto de la semana que viene, os vamos a hablar de algunas utilidades de la interfaz de pulsadores. Para que veáis que hay utilidades fuera de lo habitual, fuera de colocar esto en mecanismo para subir y bajar persianas, o encender y apagar luces. Tenéis muchas más utilidades y os vamos a contar en este tuto y en el de la semana que viene unas utilidades muy interesantes. Y antes de comenzar, quiero saludar a nuestros nuevos seguidores en el canal, que son Jefferson Chiliquinga, Alessandra Chuk, Antonio Molina, José Vázquez, Gilmar Nacimiento y Francisco Marto Fernández. Bienvenidos, esperamos que disfrutáis con nuestro canal. Y también comentaros un poco sobre noticias de nuestro canal, como por ejemplo que ya hay profesores de institutos de secundaria y de FP que nos están solicitando la beca para CanX Installer. Recordar a todos los profesores de institutos que aquellos que quieran aprender CanX a través de nuestra plataforma online disponen de una beca para realizar el curso online CanX Installer. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un certificado del instituto, sellado y firmado del centro, donde indique que sois docente del centro. Es lo único que necesitamos. Una vez que nos enviéis ese certificado, os contestamos con un mail con el código de activación para que podáis entrar al curso, a la plataforma online. Recordad que el curso lleva consigo poder realizar durante un año todas las consultas y preguntas que queréis hacer a través de vuestra área privada y os la vamos a contestar. Más cosas, los mejores expedientes académicos. Estamos a muy poquito de decir los nombres de los chicos, los afortunados y afortunadas que se van a venir a Córdoba a realizar el curso oficial CanX Partners con nosotros. Van a ser los chavales con los mejores expedientes académicos de España. Hay muchos institutos de España que se han adherido al programa de becas y en esta edición contamos con la gran suerte de ser... vamos a estar acompañados y patrocinados por el fabricante ABB. Por tanto, los chicos que van a venir se van a llevar algunas sorpresas del fabricante ABB, ¿vale? También deciros, enviarnos vídeos de reparaciones, consejos, averías, cosas que tengáis ustedes grabadas que queráis compartir con la comunidad. Grabarlas en vídeo, enviárnoslas y nosotros las sacaremos también en nuestros tutoriales, que no seamos solamente nosotros los que podamos enseñaros cosas, que yo sé que hay mucha gente por ahí que tiene muchos vídeos guardados y tiene muchas ganas de participar y de hacer cosas que nada, que nos las enviéis, nos mandéis un enlace por Drive para que nos podamos descargar el vídeo y lo ponemos sin ningún tipo de problema en nuestro canal. Más cosas. Menciones, bueno, menciones y preguntas hemos recibido un montón en esta última semana. Estamos contestando en la velocidad que podemos. La verdad que desde que hemos dicho que vamos a intentar contestar a todas las preguntas que nos planteáis en CanX, estamos teniendo un aluvión de preguntas. No podía ser ni una idea de la cantidad de gente que tiene problemas con las instalaciones CanX y gente que tiene un montón de dudas y no sabe a quién preguntar. Pues bueno, el hecho de que lo pregunte nos llena, hombre, de alegría que sepan que estamos nosotros ahí para poder resolverle la duda. Vamos a contestar lo más pronto que podamos, pero tener en cuenta que no le podemos dedicar todo el tiempo a contestar preguntas, que aquí también hay que hacer trabajo y hay que sacarlo adelante. Pero que le estamos dedicando todo el esmero y toda la dedicación que podemos para poder sacar todas las preguntas que hacéis. De todas ellas, hoy quiero haceros mención a una de un chico que está participando mucho en nuestro canal, se llama José Santa Cruz,
que, bueno, este chico en un correo nos envió varias preguntas, pero me quedo con una de ellas que os la quiero plantear, y es que nos indica que no tiene argumentos para poder vender a sus clientes detectores de movimiento KNX frente a los detectores de movimiento convencionales, que no sabe cómo venderlo. Bueno, deciros, un detector convencional simplemente os lo podéis encontrar en el mercado de movimiento y de presencia. Yo creo que de esto deberíamos de hacer un tutorial porque hay mucho desconocimiento en el tema de los detectores. Sacaremos un tutorial, vamos a explicarlo esto en detalle y sacaremos un tutorial. Pero bueno, hasta entonces, explicaros. Los detectores eléctricos convencionales, como él menciona, detectores convencionales o eléctricos, son los detectores que simplemente hacen la función a la que están diseñados o fabricados. Pero los detectores KNX llevan un valor añadido. Este valor añadido puede ser que, aparte de hacer la misma función que puede hacer un detector convencional, pues por ejemplo, nos puede leer la temperatura, nos puede servir de detección de movimiento o presencia para conectar una lámpara y aparte también como sistema de alarma, es decir, puede hacer las dos funciones. Podemos separar su óptica, si por ejemplo tenemos una óptica de 180 grados, podemos separar la óptica por la mitad, de tal forma que de la mitad hacia un lado detecte un circuito de alumbrado y conecte un circuito de alumbrado, y del centro hacia el otro lado, pues un circuito totalmente distinto. Nosotros, por ejemplo, los detectores de 180 grados los colocamos en sitios como habitaciones de hospital para poder separar la cama A de la cama B con un solo detector. Eso lo podemos hacer con los domóticos. También los detectores de movimiento de 360 grados, o los de presencia de 360 grados, podemos separar su óptica en 4 sectores. Por tanto, podemos ponerlo en un cruce de caminos y un solo detector puede encender temporizadamente con tiempos distintos hasta 4 circuitos de alumbrado. Por tanto, eso quiere decir que en un cruce de caminos, quizá para encender 4 circuitos distintos, tendríamos que utilizar 4 detectores convencionales y aquí, con uno solo KNX, lo podríamos hacer. Y si además lleva el valor añadido de que por la noche me sirve de sistema de alarma y además lleva incorporado el control de clima, donde también podemos hacer la función de clima, con una sola referencia podemos hacer muchísimas cosas en KNX. Luego, ahí tienes, por ejemplo, el argumento que tienes que darle a tu cliente, donde le puedes indicar que aunque el detector sea más caro colocar un detector en una habitación, tú con ese detector, si colocas un detector que tenga control de clima, le estás ahorrando el termostato al cliente en la habitación, por ejemplo, ¿de acuerdo? También le estaría ahorrando el detector de alarma, porque lo haces con una sola referencia, ¿ok? Pero bueno, también esto habría que ver en detalle qué función necesita un cliente en un caso específico, porque claro, si no necesita ni la función de clima ni la función de sectorizar distintos circuitos, realmente ahí el detector que necesita es un detector convencional. Pero bueno, yo siempre digo que colocar un detector domótico siempre a un futuro te puede dar muchas más posibilidades, como variar el tiempo, la consigna de tiempo, la consigna de luminosidad de forma remota, en fin, hay un montón de posibilidades que tienen los detectores domóticos frente a los detectores convencionales. Vale, bien, pues vamos entonces a empezar con nuestro tuto. Vamos a ver nuestro tuto. Como digo, vamos a hablar sobre interfaces de pulsadores. En el tuto de hoy vamos a hablar de dos ejemplos de colocar interfaces de pulsadores para hacer cosas distintas de lo que se suele hacer. En el primer ejemplo que vamos a ver en el tuto es para poder controlar que en un armario de placas, de frío, esos son una máquina que lo que hace es, tú introduces unas placas que lo que hacen es congelarse. Esas placas se congelan y una vez que están congeladas las sacas de ahí y las puedes meter en unos armarios frigoríficos para poder transportar en un camión productos congelados. Bueno, pues un cliente tenía un problema en el cual temía mucho que el armario de placas perdiese la alimentación en un momento determinado y no se diera cuenta. Entonces lo que nos pidió fue que mediante algún sistema domótico pudiésemos recibir alarmas tanto en la carita del vigilante como alarmas tipo WhatsApp y tipo correo electrónico cuando el armario de placas le faltara una de sus fases de corriente. O también cuando el ciclo, desde que se pone en marcha hasta que se pare, el tiempo del ciclo fuera menor al tiempo estipulado por el cliente. Entonces eso lo resolvimos colocando interfaz de pulsadores. Luego lo vais a ver en el vídeo cómo lo realiza nuestro ingeniero Juan Carlos, y lo vais a ver in situ, en obra, cómo
cómo lo hace. Aunque lo veáis con el chaquetón, no es que estemos a una temperatura ahora de invierno, simplemente es porque estamos hablando de cámara de frío que se puede estar a 8, 5 y 4 grados, ¿de acuerdo? El segundo ejemplo que vais a ver en este tuto es para colocar una interfaz de pulsadores para un control de puertas de cámara de frío. Las cámaras de frío tienen puertas que necesitamos saber si están abiertas o cerradas, o saber en qué posición se encuentran. De esta manera podemos hacer que el cliente final se pueda ahorrar un montón de dinerito en consumo de kilovatio hora, porque si alguien se deja la puerta abierta, la central de frío lo único que hace nada más que producir frío, porque ve que no llega a la cámara a la temperatura correspondiente. Simplemente ha sido porque alguien se ha dejado una puerta de una cámara abierta. Pues con estos interfaces, como vais a ver en un vídeo donde salgo yo, se os va a explicar cómo hacerlo con una interfaz de pulsadores. Y en el vídeo del tuto de la semana que viene, lo que os voy a explicar es cómo detectar el consumo de reactiva con solo una interfaz de pulsadores. ¿Veis? Son 3 ejemplos distintos, casos reales que nosotros hemos hecho aquí en la ingeniería, donde están dando muy buena solución, el cliente se está quedando muy contento por la solución, una solución muy barata, y que lo hacemos con un interfaz de pulsadores. Algo muy simple y muy baratito a efectos de poder realizar control en las instalaciones KNX. Y aquellos que siempre preguntan que le está costando mucho introducir el KNX porque dicen que es más caro y tal, siempre digo lo mismo. Hay que tener un poquito de imaginación, hay que intentar introducir el KNX en sectores que no están todavía muy cribados, no hay mucha gente en ese sector, y con tener un poquito de imaginación, seguro que puedes tener una oportunidad de negocio. Por tanto, con este tuto y con el de la semana que viene, os vamos a dar un ejemplo real de una idea de negocio de introducir KNX en un entorno industrial, y que, bueno, de una forma fácil y sencilla lo podéis hacer ustedes mismos, ¿de acuerdo? Pues nada, comenzamos con el tuto de esta semana. Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de KNX Ingeniería. Y bueno, hoy vamos a explicaros un nuevo proyecto que estamos haciendo en una superficie logística, en donde esta superficie estaba domotizada con KNX, y nos hemos mandado a hacer un pequeño trabajito, y como siempre hacemos, pues bueno, compartimos con ustedes todos los conocimientos y trabajos adicionales que solemos hacer en este tipo de sistemas, ¿vale? En este caso, el cliente lo que necesitaba es que esta máquina que vamos a enfocar a continuación es una máquina que realiza una serie de placas de hielo. Estas placas, digamos, van a ir alojadas dentro de como unas cámaras, unos combis se le llaman, que es unas pequeñitas cámaras frigoríficas, donde se mete todos aquellos alimentos congelados, con el fin de que no se rompa la cadena de frío entre lo que es el supermercado y, digamos, la superficie logística que lo almacena. Entonces esta máquina, pues bueno, tiene ciertos problemas, y entre uno de ellos lo que hace es que falla la alimentación. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona que se dedica a meter las placas de hielo dentro de los combis nota que las placas están descongeladas, es cuando se dan cuenta que esta máquina pues se ha parado. Por lo tanto, nos han pedido realizar una pequeña modificación a esta máquina, con el fin de que nos avisa nuestro sistema domótico si hemos perdido o no la alimentación. Para ello lo que hemos hecho, si nos acercamos, hemos colocado un pequeño cuadrito donde tenemos un pequeño automatismo donde se supone que vamos a conectar las 3 fases de alimentación de la máquina más el neutro. Y lo que hacemos es que en caso de que perdamos alimentación de la máquina, los relés actuarían y entrarían en nuestro sistema domótico. Para ello hemos utilizado 2 interfaces, donde uno lo que lo tenemos es para ese fallo de alimentación, ¿vale? Y otro lo que lo utilizamos es para unos contactos que quieren para temas de avería. En caso de que esta máquina tenga una avería, tiene una salida que avisaría, y la vamos a utilizar nosotros para meterla en nuestro bus. De esta manera, pues bueno, a través de nuestro sistema domótico vamos a conseguir lo que es tanto conocer si nuestra máquina ha sufrido un paro o si hay algún tipo de avería.
Y bueno, luego a continuación lo que vamos a mostrar es, independientemente de que el sistema domótico nos va a mandar esa alarma, nos la va a mandar tanto a nuestro smartphone, nuestra tablet o nuestro correo electrónico, también avisará a una persona que se encuentre en una garita de vigilancia y os enseñaré un poquito el pequeño automatismo también que se ha realizado con el fin de que notifica esta alarma, ¿vale? Vale, vamos a explicar el funcionamiento de la alarma de la máquina de placas de hielo, de cómo actuaría con nuestro sistema domótico. Tenemos por un lado un actuador, que es el que se va a encargar de dar el aviso de alarma, la salida de ese actuador, y actuará sobre este pequeño automatismo que hemos realizado. Para que veáis el funcionamiento, lo que hacemos es que vamos a forzarlo, en este caso se ha cogido al canal 3, ¿vale? Y lo que hacemos es esa pequeña maniobra para que actúe el sistema de alarma. En este momento, pues bueno, internamente tiene un enclavamiento, lo que es el relé, para que se quede retroalimentado, y la única manera de pararlo es pulsando el botón de que hemos recibido esa alarma. Una vez hecho esto, pues bueno, ya se comunicaría y llegaría el aviso correspondiente al equipo de mantenimiento, y a partir de ahí el sistema domótico estaría completo. Bueno, hoy estamos con el control de puertas en cámara de frío. Lo que hacemos con KNX es controlar el posicionamiento de la puerta, porque si os fijáis, qué puerta, las dimensiones que tiene esta puerta para entrar y salir carretilla y todos los elevadores. Entonces lo que hacemos es colocar nuestro cableado bus dentro del sistema de control de la puerta automatizada, y con ello, conectando en el circuito impreso que tiene la puerta, hacemos la maniobra de posicionamiento. Sabemos en todo momento si la puerta está arriba o abajo. Cuando la puerta está arriba, arranca un temporizador de minutos en el sistema KNX. Cuando supera abierta el tiempo que tiene prefijado el cliente, se envía un mensaje push tipo WhatsApp al capataz de la planta industrial para avisar y a indicarle que se ha quedado la puerta abierta. De esa forma el capataz viene y la baja, o llama a quien sea y baja la puerta. Pensar que el permanecer una puerta abierta durante más de media hora, por ejemplo, se consume muchos kilovatios hora, y eso se repercute en la facturación del recibo de la luz. Mirad cómo es esta cámara de grande. En esta cámara se puede poner la temperatura hasta 21 grados bajo cero. Eso quiere decir que vamos a consumir mucha energía, muchos kilovatios hora. Por eso es tan importante tener un control de puertas y saber en todo momento si las puertas están subidas o están apagadas, en toda la planta. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.